Bueno, bien. Decimos que la región cervical o cuello es la primera porción o la porción superior del tronco. Bien. Y que va a tener límites, va a tener contenido y va a tener también diferentes subregiones topográficas. Vamos a encontrar diferentes elementos. El límite superior del cuello es lo que consideramos el límite inferior de la cabeza, dado por una línea circular formada por borde inferior del cuerpo de la mandíbula, borde inferior del ángulo mandibular, luego conducto auditivo externo, apófisis mastoides, cresta nucal o línea occipital superior y protuberancia occipital externa. Ese es el límite superior del cuello o límite inferior de la cabeza. El límite inferior del cuello lo dividíamos en dos. Un límite anatómico dado por la escotadura yugular del esternón, primera costilla, primer cartílago costal y cuerpo de la primera vértebra torácica o última vértebra cervical. Este es el límite inferior, que era el opérculo torácico o límite superior del tórax. Ahora, como la primera costilla no se palpa nunca, el límite inferior palpable o clínico es la escotadura yugular del esternón, el borde superior de la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical o primera vértebra torácica en su defecto. Ese es el límite inferior del cuello o límite superior del tórax. Vamos a encontrar en el cuello un esqueleto formado hacia atrás por la columna vertebral cervical, desde C1 a C7. Las vértebras cervicales junto con el hioides son las únicas estructuras óseas o huesos que tenemos en el cuello. Entonces, en el cuello el esqueleto está formado por columna vertebral cervical y por el hioides. Si bien el hioides va a formar parte de un sistema propio llamado aparato hioideo, pero es parte del esqueleto. Si bien no es un esqueleto articular, es un esqueleto de equilibrio o un esqueleto de estabilización de las vísceras cervicales. En el cuello vamos a encontrar músculos que delimitan espacios, vamos a encontrar músculos que estabilizan órganos, vamos a encontrar músculos que mueven la columna vertebral, vamos a encontrar vísceras, vamos a encontrar venas, arterias, nervios y linfáticos. Entonces vamos a ver un cuello visto de frente, que un visto de perfil. Acá tenemos los músculos superficiales, esternocleidomastoideo y trapecio por atrás. Este es el hioides, que va a dividir el cuello en dos regiones, supra e infraoidea. El hioides es un hueso en herradura que presenta un cuerpo, un asta mayor, un asta menor, que va a ser parte hacia arriba del esqueleto de la lengua y hacia abajo el estabilizador de la vía aérea. Acá vemos el cuello visto de frente. Visto de frente, en el cuello podemos encontrar tres regiones topográficas. Hacia adelante vamos a ver el triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior del cuello se encuentra delimitado hacia arriba por el borde inferior de la mandíbula. Esta es la base del triángulo. El vértice del triángulo es la escotadura yugular del esternón. Y los bordes laterales del triángulo son el borde anterior del esternocleidomastoide de un lado, borde anterior del esternocleidomastoide del otro. Ese es el triángulo anterior del cuello, un triángulo netamente visceral. Este triángulo anterior del cuello se encuentra dividido en dos por una línea que pasa por el cuerpo del hioides y lo dividimos en dos espacios o dos subtriángulos. ¿Bien? Uno que vamos a llamar triángulo o región supraioidea, que es lo mismo que el piso de la boca, y la región infraioidea. Pero tener en cuenta que todo el triángulo anterior del cuello, tanto supra como infraioideo, es un triángulo de tipo visceral. En la región supraioidea vamos a encontrar a los lados, lo vamos a ir viendo, región supraioidea, entonces el triángulo anterior del cuello. A los lados vamos a encontrar a las glándulas salivales, glándula submaxilar y la arteria facial. En la línea media vamos a encontrar el piso de la boca, formada por tres planos musculares: el músculo vientre anterior del digástrico,
En el plano medio, el músculo miloioideo, y en el plano profundo, el músculo genioioideo. Estos tres planos musculares forman el piso de la cavidad bucal y delimitan en la línea media la región sublingual, donde encuentro a la glándula sublingual y a la raíz de la lengua, y a los lados encontramos la región submaxilar o submandibular, donde tengo la glándula submaxilar, la arteria facial y los nervios lingual del trigémino y el nervio hipogloso mayor o doceavo par craneal. El espacio o triángulo infraioideo del triángulo anterior está formado en la superficie por un grupo de músculos que se van a anclar en el ioide, llamados músculos infraioideos. Estos músculos infraioideos, que son el esternocleidoioideo, esternotiroideo, tiroioideo y homoioideo, van a sostener al ioides desde abajo y van a estabilizar el ioides para estabilizar la vía respiratoria. Importante saber que por delante de estos músculos, en el plano superficial, se encuentra la vena yugular anterior, como vamos a ver dentro de un ratito. Si yo saco a los músculos infraioideos, lo que vamos a encontrar es el paquete visceral del cuello, y el primer elemento es la glándula tiroides, que tiene su istmo o estrechez media importante a nivel del tercer anillo de la tráquea. Ahí vemos entonces el contenido visceral del triángulo anterior infraioideo, istmo de la glándula tiroides, lóbulos de la glándula tiroides. Por atrás está la tráquea, principalmente el tercer anillo traqueal, y por atrás voy a encontrar laringe, principalmente el cartílago tiroideo, cartílago cricoideo de la laringe, y hacia arriba el ioides. Entonces, triángulo anterior del cuello, desde la superficie a la profundidad, vena yugular anterior, músculos infraioideos, glándula tiroides, y por atrás de los lóbulos de la glándula tiroides, las glándulas paratiroides. Luego tengo tráquea, laringe, por detrás esófago y faringe, y por detrás de todo, el elemento más posterior del triángulo anterior del cuello son los músculos llamados músculos prevertebrales, que es este músculo llamado músculo largo del cuello, que comienza en la apófisis basilar del occipital y termina a nivel de la séptima vértebra torácica. Este es el plano más profundo del triángulo anterior del cuello. Triángulo netamente visceral, pero no solamente hay vísceras. También encontramos músculos y encontramos vasos. Ese es el triángulo anterior. Si pasamos ahora al otro triángulo, ahí está la vena yugular anterior para que la vean, es bien superficial, inmediatamente por abajo de la piel. Vamos a la región delimitada por los 4 bordes del esternocleidomastoideo, que es la región carotidia o región esternocleidomastoideo, delimitada hacia abajo por la clavícula, hacia arriba por la apófisis mastoides, hacia adelante por el borde anterior del esternocleidomastoideo, hacia atrás por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Esta se llama región esternocleidomastoideo o región carotidia. ¿Bien? El elemento más superficial de la región carotidia, o región esternocleidomastoidea, es la vena yugular externa, que atraviesa en forma de X al esternocleidomastoideo. ¿Bien? Por debajo de la vena yugular externa voy a encontrar algunas ramas del plexo cervical, nervio cervical transverso, nervio auricular posterior, nervio occipital. Son ramas del plexo cervical. Luego tengo al músculo esternocleidomastoideo, y si sacamos al esternocleidomastoideo, lo primero que vamos a ver, ahí está, es la vena yugular interna. Por detrás de la vena yugular interna al nervio neumogástrico, el 10º par craneal, y por dentro el sistema carotidio, la arteria carótida primitiva, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Ese es el contenido de la región esternocleidomastoidea o región carotidia. Recuerden que la vena yugular interna más el nervio neumogástrico más la arteria
carótida primitiva más la carótida interna forman el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Bien? La carótida externa nunca forma el paquete básculo nervioso del cuello. Sí la carótida interna, sí la carótida primitiva, y obviamente la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Le volvemos a ver, fíjense cómo la vena y la arteria están cubiertas, están envueltas en un estuche de tejido conectivo, ¿bien? Y esto es lo que forma el paquete básculo nervioso del cuello, importante porque está cruzado delante por el tendón intermedio del músculo homoioideo. Entonces, región externo-cleidomastoidea, formada por los 4 bordes del músculo externo-cleidomastoideo, en la superficie, vena yugular externa, con los nervios, cervical transverso, auricular posterior y occipital, ramas del plexo cervical, por dentro, vena yugular interna, carótida primitiva, carótida interna, nervio neumogástrico y carótida externa. La carótida externa está en el triángulo, está en la región, pero no está formando parte del paquete básculo nervioso. Bien, vamos al triángulo posterior. Este triángulo posterior está formado, acá lo ven muy bien, está formado por la base del triángulo posterior, es la clavícula, el vértice es la apófisis mastoides, el borde anterior del triángulo es el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde posterior del triángulo es el borde anterior del trapecio. Este triángulo posterior, también llamado región supraclavicular, es de contenido netamente nervioso, conteniendo hacia arriba plexo cervical, que va a inervar el cuello, y hacia abajo plexo braquial, que va a inervar el miembro superior. No solamente encontramos elementos de los plexos, recordar, muy importante, en el triángulo posterior del cuello, acá se los voy a mostrar bien. Ahí tengo el triángulo posterior. Recordar muy bien, este nervio que es el nervio frénico es rama terminal del plexo cervical, dice que va a inervar el diafragma. Recuerden, plexo braquial, que va a formar la inervación del miembro superior. En ese triángulo posterior tengo la arteria subclavia, que después se transforma en arteria axilar y va a irrigar miembro superior. Y muy importante, la arteria vertebral, que ahora la vamos a ver acá. Esta es la arteria vertebral, está en el triángulo posterior y es la principal arteria que va a irrigar médula espinal cervical, va a irrigar bulbo raquídeo, va a irrigar cerebelo y va a irrigar mesencéfalo y lóbulo posterior del cerebro. Bien, los lóbulos occipitales. Entonces, acá tengo el triángulo posterior. En posición anatómica se ve muy pequeñita el triángulo posterior, pero se ve muy bien en región lateral. Entonces, acá tenemos ya el resumen de los 3 triángulos y regiones topográficas. Ahí vemos un resumen de las arterias y de las venas del cuello. Bien, las arterias provienen del callado de la aorta, tronco arterial brachiocefálico, que se divide luego en carótida primitiva derecha y subclavia derecha, carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, que nacen en forma independiente. Luego las carótidas, y esto es muy importante que lo recuerden, la carótida primitiva o carótida común, también se la llama así en algunos lugares. La carótida primitiva asciende por la región esternocleidomastoidea y cuando la arteria carótida primitiva llega al borde superior del cartílago tiroideo, se divide en 2 ramas terminales, carótida externa y carótida interna. Bien, la carótida interna se llama así porque va a irrigar el endocráneo y la carótida externa porque irriga el exocráneo. No me interesa que recuerden ahora las ramas de cada arteria, pero sí que sepan que existen. Bien, dentro del territorio de drenaje venoso tengo los sistemas de las venas yugulares, que van a ser las venas yugular anterior para drenar la sangre venosa de la región anterior del cuello, suprainfrayoidea, el territorio de la vena yugular externa, el territorio de la vena yugular interna, que trae toda la sangre del endocráneo y de la vena facial, y las venas yugulares posteriores. Todo el sistema de las venas yugulares va a terminar en la base del cuello, en lo que llamamos confluente y círculo subclavio,
y de los confrontículos subclavios van a formar luego los troncos venosos brachiocefálicos y la vena cava superior para llegar al fin a la aurícula derecha. ¿Bien? Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes recuerden hasta ahora, fíjense, los triángulos del cuello. ¿Tienen alguna duda con cuello? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? Yo por el ¿Alguna momento no. pregunta? ¿Qué quieren hacer? ¿Ninguna? ¿Seguro? De cuello son las cosas importantes. Recuerden, ¿dónde están los nervios neumogástricos? En la región carotidia. ¿Dónde está el nervio frénico? En el triángulo posterior. Recuerden los límites de los triángulos. Recuerden el contenido de los triángulos en orden. De la superficie a la profundidad. Bien. Triángulo anterior, entonces, vena yugular anterior, músculos infraioideos, glándula tiroides, laringe, tráquea, y por atrás faringe, esófago. Por atrás, músculos prevertebral, que es el músculo largo del cuello, y columna vertebral. Región esternocleidomastoidea, de la superficie de la profundidad, vena yugular externa, músculo esternocleidomastoideo, vena yugular interna, arteria carótida primitiva, externa e interna, y nervio neumogástrico. Triángulo posterior del cuello. ¿Bien? Hacia arriba, plexo cervical con nervio frénico, hacia abajo, plexo braquial. Y luego tengo las arterias, arteria subclavia y arteria vertebral. Son los límites del triángulo, el contenido del triángulo posterior del cuello. ¿Bien? De cuello no tenemos mucho más. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna otra que les haya surgido para el examen? Elige columna, véanlo del video que les subí. Está completo, está todo, toda la parte más reparo, está la explicación. Y bueno, por lo demás, ahora estudiar, ¿no? Les queda una semana más, así que tranquilo. ¿No tienen ninguna duda más? No, Mauri, por el momento yo de mi parte no.